Retratos vitales. El día que murió el miedo. Por Antonio Ayala Castejón. Yo caminaba por la calle sin saber a dónde ir, con los puños apretados de rabia. Estaba muy enfadada con mi madre porque acabábamos de discutir. Yo tenía 22 años y le había hablado de mi intención de irme a trabajar una temporada al extranjero para probar suerte y, mientras, seguir dando forma a mi proyecto. ¿Y cómo te vas a ganar la vida? ¿Y si te pasa algo estando allí tú sola? Preguntaba histérica mientras daba a entender que, como siempre, Mireia no era más que una bobada. Tienes demasiados pájaros en la cabeza. Sus palabras rebotaban en mi mente y no me dejaban pensar con claridad. Miré el móvil intentando distraerme un rato, pero era inútil. Llegado a un punto, mis fuerzas fallaron y la fachada de mujer fuerte estalló en 1000 pedazos, rompiendo a llorar como si fuera una niña pequeña. Quizás mi madre tuviese razón. Si una conversación me había llevado a estar llorando así, puede que no fuera a aguantar lo que la vida te exige cuando estás fuera de casa. Empecé a sentir miedo de las 1001 situaciones negativas que mi madre había dibujado con sus palabras en mi cabeza durante la discusión, y pasé a sentirme ridículamente chiquitita, como un guisante arrinconado. No solo mi madre había sembrado todas aquellas dudas. Mis amigas también soltaron entre risas que estaba flipando e insinuaron que no había superado lo del imbécil de mi exnovio. Esta no era la primera vez que me pasaba algo así. Tiempo atrás, a los 16 años, quise teñirme el pelo de rojo y cortármelo de una manera innovadora. Era un peinado muy original que había dibujado en su cuaderno un compañero de clase. Ya sabéis, el chico callado que se pasaba las horas garabateando al final del aula. Miré el dibujo de refilón y cuando me vio mirarlo me lo regaló y me dijo que me quedaría bien ese peinado. El chico no era nada atractivo, pero sus palabras me calaron profundo y me hicieron sentir tan especial como ese pelo en coleta y ese lateral recortado a máquina. Pero tanto mis amigas, comentando lo siniestro que era que el friki rarito me hubiera regalado su dibujo, como mi madre con sus comentarios sobre lo bonito que tenía ya mi pelo, que era igual que el suyo cuando era joven, y lo horrible que me quedaría eso, o la peluquera, a la que mi madre siempre me había llevado poniendo pegas y caras raras cuando le enseñé la hoja de papel. Todo ello hizo que volviera a casa con el mismo corte de pelo aburrido que llevaba desde el colegio. Esta y otras veces me sentí no como un pájaro que quiere volar pero está enjaulado, sino como un pájaro que quiere volar pero no se atreve a intentarlo porque desde pequeña le han dicho que no es un pájaro sino una gallina. Por absurdo que parezca, me sentía así. Como crecía, aquella tarde caí de rodillas, llorando por las palabras de mi madre, cuando una mujer mayor, que esperaba el bus, puede que mayor incluso que mi propia abuela, se acercó a ofrecerme un Kleenex y un poco de agua de una botellita de plástico. Su preocupación fue si me había pasado algo grave. ¿Era grave lo que me había pasado? ¿Cómo saberlo? La simpática viejecita me invitó a sentarme con ella en un banco intentando tranquilizarme. Normalmente nunca hablaría con extraños, pero aquella mujer mayor, que respetó en todo momento mi intimidad, se ofreció a escucharme. Tal vez exagere, pero creo que fue la primera vez en toda mi vida que, en lugar de hablarme, se ofrecieron a prestar atención a lo que yo tenía que expresar. Al principio quería levantarme e irme de allí avergonzada porque alguien me hubiera visto y tenido que recoger del suelo llorando. Pero su voz calmada, pausada y su forma de ofrecerme una vía de desahogo me dieron confort y una calidez que verdaderamente necesitaba. Empecé a hablar, entre sollozos y con tal caos que no creo que pudiera entender nada, pero poco a poco empecé a calmarme. Me ofreció un caramelo morado con forma de flor y mientras lo saboreaba, pude ordenar un poco mis emociones. Hablamos, más bien hablé yo sola durante casi una hora.
Ella me escuchaba sin intervenir, salvo para hacer alguna pregunta que otra, sobre algo que no había oído bien, la edad, supongo. Cuando me emocionaba y rompía a llorar de nuevo, ella me cogía las manos poniendo las suyas, una debajo y otra encima, como haciendo un sándwich. Un gesto tonto pero que me transmitía calma. El tacto frío y suave y arrugado de su piel se sentía como el que yo mismo recordaba de mi abuela cuando era niña. Le conté todo, tanto la discusión con mi madre como mi relación con mis amigas. Creo que en esa hora me ahorré unos 6 meses de terapeuta en el futuro. Contarle mi situación, ordenando mis ideas y sentimientos, fue ya de por sí un alivio. Y que ella escuchara sin poner en ningún momento una cara de que estaba loca, también me hizo sentir bien. Creí notar que hubo momentos en los que parecía conmoverse, aunque lo trataba de disimular. A pesar de su compañía, su silencio terminó incomodándome y la invité a darme su opinión o algún consejo. Creo que necesitaba que alguien valorase mi postura y me dijese que tenía razón. Esperaba que lo hiciera, pero no lo hizo. Ella se tomó un momento para reflexionar con la mirada perdida en la caseta de la luz que teníamos enfrente, mientras el cielo se tornaba naranja poco a poco. Entonces me dijo que no tenía que ser dura con mi madre porque ella simplemente tenía miedo. Que aunque me costara entenderlo, mi madre sí querría que yo me fuera y viviera mi propia aventura. Esa afirmación, así como la seguridad con la que lo dijo, no me convenció. Pero la pregunté por qué lo creía. Fue en ese momento cuando cambió de tema. Quise insistir, pero ella me había escuchado con atención y lo menos que podía hacer yo era devolverle el favor, atendiendo a lo que quería contarme. Empezó hablándome de que tenía 3 hijos, 2 chicos y una chica. Ser madre era difícil, pero eso no es una novedad. Después de contarme un poco su situación, la conversación empezó a girar en torno a su hijo mediano, Javi. El rostro de la mujer se encendía con ilusión y sonreía contando que su pequeño Javi, ya de niño, se pasaba el día bailando. Daba igual lo que le echases, flamenco, rumba, claqué o bailes de estos de los raperos, como decía ella. Todo le encantaba. Y eso a su padre no le sentaba nada bien. En aquel momento no estaba bien visto que a un chico le gustase tanto bailar. Y cuando a los 7 añitos surgió, por un conocido, la oportunidad de apuntarle a bailes de salón para algo más serio que simplemente bailar, con competiciones y demás, afectaron, aunque su padre lo hizo a regañadientes. No pasaron ni 2 meses antes de que le quitaran. En la escuela se metían mucho con él, llamándole mariquita, y ambos padres convinieron que lo mejor era cortar de raíz. A Javi eso le hizo polvo, pero nunca se rebeló. Los años pasaron y su interés por el baile pareció disiparse, aunque la burla de los niños le acompañó todo el colegio. Su Javi estudió en ingeniería civil, que no le costó mucho porque era un niño de 10, pero él nunca tuvo vocación. Solo lo hizo porque sus padres, que tenían conocidos en una empresa de construcción, le llevaron por ese camino. Era lo mejor para su futuro. Al acabar la carrera conoció, en unas vacaciones, a una chica. Ya les había presentado a alguna novia, pero nunca nada serio. Sin embargo, esta era diferente. Los padres no la aceptaron. La voz de la anciana se quebró y le devolví el gesto de sándwich con las manos para ayudarla a continuar. La nueva chica era francesa, y aunque el miedo a que se fuera a vivir lejos estaba ahí, la verdadera razón de la discordia fue su raza, ya que, en palabras de la anciana, era negra de estas de África. La mujer sabía que lo que estaba diciendo era racista, pero no se esforzó demasiado en excusarlo, dejándolo en un «eran otros tiempos, niña». Su marido y ella fingieron que no les importaba, pensando que era algo pasajero, pero la farsa no duró mucho, ya que, apenas un año después, Javi quiso irse a vivir con ella, y entonces todo se derrumbó. La expresión de la anciana, que antes escuchándome parecía alegre, también se agrietó, narrando cómo en una cena, su marido lanzó un plato contra la pared. Echó de casa a su hijo y a su futura mujer, mientras la madre, en un cruce de sentimientos entre su propio racismo,
la lealtad a su marido y el amor a su hijo, se quedó bloqueada y en silencio. Al día siguiente le llamó, pero al explicarle a su hijo, intentando ser correcta, que esa mujer le iba a traer problemas y que por qué no buscaba a una por el barrio como sus compañeras de instituto, metió la pata hasta el fondo. Y este la colgó. Se enteraron de la boda por una vecina cuyo hijo había ido. Aquí la mujer se quedó en silencio, mirando de nuevo al cielo con un llanto contenido antes de explicar que, por eso, entendía cómo se sentía mi madre. El miedo. El miedo a veces es más cabrito que nada y nos hace cometer errores. Pero solo es el miedo. Di un abrazo a la mujer y la pregunté si aún tenía miedo. ¿Acaso no podía vencer su miedo e intentar hablar de nuevo con su hijo? La mujer sonrió llorando y me miró apretando los labios en un gesto contraído de dolor. Su hijo, 1 año y medio después de casarse, murió en un accidente de tráfico. Fue ahí cuando la mujer se dio cuenta de que había sido el miedo quien rompió en 1000 pedazos la oportunidad de ver a su hijo feliz, de verle bailando, de verle feliz casándose, de verle feliz jugando con su nieta. El día que su hijo murió, para ella también murió el miedo. Es imposible, inútil, intentar explicar cómo me sentía al escucharla. Pero de pronto sonrió y me preguntó si quería ver a su nieta. Vivía con su madre en un pueblo francés, pero ahora que había cumplido 12 años iban a mudarse a París porque iba a entrar en una escuela de baile contemporáneo súper reconocida, porque ella es una niña de 10 como su padre. Me enseñó un vídeo de WhatsApp de la muchacha, con el pelo trenzado, piel morena y una enorme sonrisa, bailando en una especie de gimnasio con orgullo. Todos los veranos venían, ella y su madre aquí al sector, a pasar un super été, que supongo que significa verano en francés. Las farolas ya se habían encendido y los mosquitos amenazaban. La mujer se excusó y se despidió, diciéndome que no dejara nunca que el miedo de otros ni el mío me atase. Que mi madre tarde o temprano lo comprendería. Y pasase lo que pasase, estaría orgullosa de mí. Y que a las tontas de mis amigas las mandase a freír espárragos, que ya haría nuevas que si supieran valorar de lo que yo era capaz. Esa noche volví a mi casa y abracé a mi madre. Estaba enfadada, pero con un abrazo que va más allá de eso. Entonces mi madre me dio algo parecido a su bendición, diciéndome que su prima, la de Londres, a lo mejor me podría ayudar. Fui al extranjero y da igual si me fue bien o no, si fue un error o el mejor de los aciertos. Me cambió la vida, porque fue la primera vez que viví con la perspectiva de que las críticas y las dudas y todo lo que los demás opinan de mí, a veces no son más que miedos ajenos que no deben frenarme. ¿Y tú? ¿Qué quieres hacer pero no te atreves por tu miedo o por el miedo de otros? Si te ha gustado el relato, compártelo con tus amigos. Puedes seguirme en las redes sociales como Retratos Vitales o como Antonio Ayala Castejón Oficial. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo y hasta pronto.